Bienvenidos a Política para Todos. Soy Antonio Alfaro y hoy volvemos a hablar de Pedro Sánchez. ¿Y por qué hablamos de Pedro Sánchez? Pues porque ayer el Economist publicó un artículo que teóricamente ha sido demoledor, que atiza a Pedro Sánchez, según la prensa española está reaccionando hoy, y queremos echarle un vistazo a ese artículo para ver qué es lo que dice Pedro Sánchez, perdón, qué es lo que dice The Economist sobre Pedro Sánchez y analizar si efectivamente es tan demoledor como se presupone. Vamos a por ello. Pues aquí tenemos el artículo de The Economist contra Pedro Sánchez, que se agarra a su puesto a costa de la democracia española, sería más o menos el titular, se aferra al puesto a costa de la democracia, y aquí veis pues las reacciones que ha tenido la prensa española, efectivamente, la que teóricamente debería ser prensa de corte conservador, digamos, aunque ya sabéis que lo que pensamos sobre ello. Pero bueno, pues tenemos contundente, el Economist contundente contra Sánchez, acusa a Pedro Sánchez de aferrarse al cargo, a la ABC, artículo de Economist, carga contra Sánchez, cala a Pedro Sánchez, ¿qué más hay por aquí? Demoledor reportaje, atiza, acusa a Pedro Sánchez de aferrarse al cargo. Bueno, ha generado cierto impacto. Y aquí tenemos el artículo y vamos a utilizar, sin embargo, esta otra versión por comodidad, esta versión que está ya traducida por The Objective y está traducida ya al español. Vamos a echarle un vistazo al artículo, ¿vale? A ver qué os parece. Hacemos mejor el análisis sobre esta versión en PDF, porque la web en la que estaba el artículo está dando muchos problemas, así que hacemos el análisis sobre la versión en PDF para evitar los saltos y la recarga de página que hace de vez en cuando, que era un poco molesta. Mira, he aprovechado, porque quedó mal la primera grabación, pero ya en cualquier caso había hecho el análisis. Ahora que ya he hecho el análisis, he aprovechado para reflexionar un poquito y os voy a dar mi opinión antes de que entremos al detalle del artículo. Y mi opinión es que el artículo ni es demoledor, ni atiza a Pedro Sánchez, ni hace nada de lo que dice la prensa española. Lo que hace el artículo es algo que popularizó George Orwell y también Gramsci tiene alguna referencia al respecto, y es que en tiempo de mentira, decir la verdad es revolucionario. Chicos, quedaos con eso. Decir la verdad cuando el sistema se construye en base a la mentira, a una mentira compartida por partidos políticos, por prensa, por medios, por el status quo del poder, cuando todo ese sistema, toda esa estructura de poder se sostiene en una mentira compartida por todos aquellos que están en esa élite de poder, simplemente decir la verdad es revolucionario, es atizar, es es atacar a Pedro Sánchez, porque no le compras todas las mentiras, porque no le sigues el juego con todas las mentiras. Y esto no pasa con Sánchez y con el sanchismo. Esto pasa ahora con Sánchez y el sanchismo, pero pasaba antes con Mariano Rajoy, pasaba antes con Zapatero y pasó antes con Aznar. Esto es una característica intrínseca a un sistema político, a un régimen político en el que no hay libertad política. Donde no hay libertad política, la verdad es revolucionaria. Y esto es lo único que ocurre con este artículo. Tenemos a un medio que es más independiente, no me atrevo a decir plenamente independiente, pero sin duda mucho más independiente con respecto al poder en España que los medios nacionales, que los medios españoles, que tienen una dependencia muy superior de las subvenciones, de la publicidad estatal y en general del poder político en España, y al ser algo más independiente, se puede permitir simple y llanamente decir verdades. Básicamente se dedica a hacer un listado de hechos, en muchos casos hechos incontrovertibles y un poquito de opinión, pero simplemente relata hechos. Vamos a verlo, vamos a ver el artículo. Bueno, primero empieza con una cita de Pedro Sánchez. Avanzaremos con determinación, con o sin la ayuda de la legislatura, del legislativo, dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión de su partido, del Partido Socialista, a principios del mes pasado. Para sus críticos más excitables, esto sonó como una declaración de una dictadura. De hecho, fue un reconocimiento de sus circunstancias conflictivas.
Esta primera parte. A ver, declaración de dictadura. Yo, a ver, sin llegar a tanto, creo que simplemente era un mensaje en clave interna para Junts, en aquel caso, que había soltado una declaración 2 o 3 días antes diciendo que ojito, ojito con lo que nos dais o con lo que nos prometisteis que nos ibais a dar y que parece que no nos estáis dando, porque te quito el apoyo en el Parlamento y no te aprobaré presupuestos y no te aprobaré nada de lo que propongas y entonces no podrás contar con el aval del legislativo para todas las cosas que tú quieras hacer. Y Pedro Sánchez lo que dice es: "¿Y a mí qué?". O sea, yo puedo gobernar sin necesidad del legislativo, decreto ley y me apaño con los presupuestos y ¿me ves preocupado? Pues eso es. Pedro Sánchez es un cínico, Pedro Sánchez es un tipo al que lo único que le preocupa es su propia permanencia en el poder y perfectamente sería capaz de sostener, alargar patada para adelante 1 año, 2 años a esta legislatura hasta que las condiciones, el contexto le sean más favorable y en ese caso, como ya hizo en julio del año pasado, volver a convocar unas nuevas elecciones apoyándose en el argumento que fuera, eso qué importa, simplemente porque me viene mejor, porque cuando los vientos políticos o la economía de un respiro o pase cualquier cosa que él interprete como un signo de fortaleza, como un momento en el que él está fuerte o sus rivales están particularmente débiles, ahí volverá a convocar otras elecciones y tratará de perpetuarse en el poder. No, no, vamos, esta primera referencia me parece irrelevante. Seguimos. De hecho, fue un reconocimiento de sus circunstancias de competición. Efectivamente, en el cargo de 2018, Sánchez es el gran superviviente de la política europea. Bueno, superviviente efectivamente sí que es, en base en base a una desfachatez increíble, pero venga, superviviente, concedido. Un estratega astuto y despiadado, vale. Está creando, ya casi un mito se está creando con respecto a Sánchez. Pero su gobierno de coalición minoritario gobierna a placer de los nacionalistas radicales catalanes y vascos, y a un costo cada vez mayor para la calidad de la democracia española y sus instituciones. A ver, calidad de la democracia española. Si es que las democracias no tienen calidades. O lo es o no lo es. Punto. Como el embarazo. O estás o no estás embarazado. No tienes un embarazo de alta calidad. O sea, ¿estás o no estás embarazado? Y, y lo que ocurre es que dentro de que un sistema político, un régimen político, no sea una democracia y por tanto no incorpore esos checks and balances, esas barreras, esos límites al poder político, esas divisiones de poderes, esas herramientas que impiden al político hacer lo que quiera, cuando eso ocurre, hay políticos más o menos cínicos. Hay políticos que siendo más cínicos, más descarados, más grotescos, se aprovechan de manera mucho más descarada de esa ausencia de controles, del régimen político en el que están, y hay otros políticos que, pudiendo hacerlo, lo hacen de una manera más civilina, de una manera más encubierta. Pedro Sánchez está en el extremo de lo grotesco, está en el extremo de voy a hacer lo que me plazca, voy a hacer lo que no me impida. Todo lo que no me sea explícitamente impedido por la Constitución, lo voy a hacer, porque si no me lo impide, a correr. O le voy a buscar incluso las cosquillas a la Constitución que hay. Bueno, Constitución, ya sabéis, carta otorgada y tal y tal. Seguimos con el artículo, que no hemos llegado todavía a las partes que tienen algo de interés. A ver, ¿qué dice? Después de que la izquierda sufriera una paliza en las elecciones locales, Sánchez convocó elecciones nacionales anticipadas en julio de 2023. El conservador Partido Popular ganó, pero incluso con el apoyo de Vox, un partido de la extrema derecha, se quedó a 6 escaños de la mayoría de los 350, escaños del Parlamento. Sánchez rechazó la amplia coalición con el PP, que muchos votantes preferían, bueno, eso se lo saca un poco de la manga, y decidió seguir adelante uniendo el apoyo de 8 partidos diferentes. Bueno, hasta aquí simplemente ha descrito un hecho. Podemos estar más o menos de acuerdo con eso de que el gobierno de coalición entre el PP y el PSOE era algo que muchos votantes preferían. En ausencia de un dato un poco más objetivo, me parece un simple brindis al sol. El resto creo que es simplemente descripción factual. Uno de ellos fue el partido de Carles Puigdemont, expresidente regional catalán, que ha estado prófugo de la justicia desde un intento ilegal de independencia de España en 2017. Su precio fue una amnistía para todos los involucrados en el intento de independencia, no solo, pero sí,
Sánchez siempre se había opuesto a esto, pero lo hizo y lo impuso en el Parlamento por 5 votos. Pues mira, sí, efectivamente, Sánchez ya nos tiene acostumbrados a estos cambios de opinión. Decidió que iba a pagar el precio de esa amnistía yendo en contra de todo lo que había dicho desde hasta el día antes de las elecciones para mantenerse en el poder. Bueno, descripción de un hecho incontrovertido. Tampoco me parece que sea un ataque furibundo. Ahora está dispuesto a ofrecer otra concesión al nacionalismo catalán. A cambio de conseguir la instalación socialista del socialista Salvador Illa como presidente regional en Barcelona, Sánchez prometió a Esquerra, otro partido separatista, lo que equivale a la soberanía fiscal de Cataluña, una de las regiones más ricas de España. Al igual que con la amnistía, se trata de una reforma constitucional por la puerta de atrás, como dice un ex ministro socialista escéptico. Como significa menos dinero para el fondo común, ha suscitado más quejas que la amnistía. Pues sí, efectivamente, es lo que está ahora mismo en el candelero, el cambio del concierto, la aplicación de este concierto económico, concierto fiscal para Cataluña, que efectivamente vuelve a ser una concesión más para perpetuarse en el poder y para ampliar el poder, del Partido Socialista en las instituciones españolas. Y como el dinero lo puede todo y los intereses económicos, y lo dice más o menos bien en esa última frase del artículo, como esto implica dinero, como esto implica perder dinero o ganar dinero, pues esto ha levantado incluso más ampollas que el tema de la amnistía. La amnistía es la única medida importante que el gobierno de Sánchez ha conseguido aprobar en el Parlamento en sus 10 meses de mandato. No logró la aprobación del presupuesto de este año y es poco probable que lo haga para el año próximo. Para empeorar las cosas, Begoña Gómez, ya entramos con el tema de la mujer, la esposa del primer ministro, está siendo investigada por un juez. Ella niega haber cometido irregularidades y Sánchez afirma que es víctima de persecución política. ¿Vale? Pero muchos se preguntan, ¿cómo obtuvo puestos universitarios para los que obviamente no está calificada? Bueno, esto es una frase que probablemente en España no podríamos haber leído así de clara y evidente. Y es obvio que no tiene cualificaciones para tener una cátedra, para dirigir o codirigir una cátedra, pero esta frase al menos así de clara no la hemos leído, creo, en prensa española. Y te acusarían de machista, efectivamente. En una medida aparentemente desacertada, como se la lía con papel de fumar, firmó una aparentemente desacertada. A ver, eso es corrupción. Luego ya puedes decir si tiene indicios o tiene base suficiente para, para calificarlo de hecho ilegal, y yo ahí no entro, pero como corrupción moral, es evidente que tú, esposa del presidente, que tienes una implicación directa en alguien con mucho poder, no puedes firmar cartas para la aprobación o para la asignación de unos presupuestos que luego de alguna manera van a competir a tu marido y a su cargo y a su posición y a su... Es que solo a nivel moral, pero el problema es si no se ve claro, es porque el nivel de corrupción moral en España, en la ciudadanía, ha crecido tanto, se ha hecho tan generalizado, que algo tan evidente como esto, a mucha gente le cuesta verlo. Y empiezan a emborronar y a tirar barro y a confundir con deja que la mujer se desarrolle, la mujer tiene que tener derecho a trabajar, tiene que tener derecho a desarrollarse profesionalmente, y está fantástico que desarrolle profesionalmente su carrera y que haga lo que desee. Pero, hombre, hay muchas cosas, hay muchos ámbitos en los que se puede desarrollar sin inmiscuirse en política pública o sin tener que ver con política pública en la que su marido tiene el cargo más alto y de más peso en el gobierno de un país. Si lo que pasa es que no tiene capacidades para trabajar en el sector privado, o para trabajar en el sector privado sin involucrarse, sin tener que ver con financiación pública, bueno, pues eso ya es otro tema. Habría que preguntarse también qué empresarios requieren de la firma de su mujer, de Begoña Gómez, y en calidad de qué. ¿En calidad de asesora o en calidad de... o sea, su firma interesaba por qué motivo? Pues yo creo que todo el mundo se puede imaginar por qué. Pues eso, en una medida aparentemente desacertada, firmó una carta de apoyo a un amigo que se presentaba a la licitación de un contrato gubernamental. Cuando estalló el escándalo, en lugar de disculparse, Sánchez culpó a la extrema derecha y dijo que estaba considerando la vida política, si la vida política valía la pena. Mítico, mítico retiro de 5 días. Sometió a los españoles a un periodo de reflexión de 5 días solamente para regresar al trabajo. Pues sí, eso fue una maniobra de marketing fantástica, Pedro. Es lo que hay. Pero de nuevo, el artículo, a lo que es analizar el artículo, descripción de hechos, no veo nada que constituya un ataque más allá de describir lo que pasó. Nada de esto significa que esté en peligro inminente. Derrocar a un primer ministro español requiere reunir una mayoría parlamentaria para una alternativa.
un desafío más difícil que simplemente ganar una moción de censura en el Parlamento, como es el caso de muchos otros países. Aquí simplemente hace una referencia, siendo el Economist un medio, una prensa inglesa, a que la moción de censura en España y la moción de censura en Inglaterra son diferentes. Se dice, formalmente hablando, creo que el término sería que en España tenemos una moción de censura constructiva, mientras que en Inglaterra la moción de censura es destructiva. Lo que pretende la diferencia entre una y la otra, cuando la moción de censura es constructiva, no solo estás votando cargarte, echar del puesto al presidente del gobierno contra quien haces la moción de censura, sino que en el mismo acto, con el mismo hecho, con la misma votación, lo que estás haciendo es votar a quien lo va a sustituir. Es decir, la moción de censura no solo es cárgate a este, sino sustituye a este por este otro. ¿Cuál es el problema? Que si podemos entender que si la idea fuera simplemente cárgate este, echemos a este, podría, en principio, parecer más fácil conseguir el apoyo suficiente para cargarte a un tío. Pero cuando lo que buscas es reunir apoyos no solo para cargarte a un tío, sino para cargarte a un tío e inmediatamente después, con los mismos votos, en el mismo acto legal, sustituir a esa persona por otra como presidente del gobierno. Ahí ya la cuestión se complica, porque lo que tienes que hacer es poder reunir votos suficientes para echar a uno y que estén de acuerdo con que el que entre a sustituirle sea este otro. Y lo que le pasa a Feijóo es que no puede reunir, a día de hoy, con la configuración de la Cámara, no puede reunir los votos suficientes para que sea él el candidato que sustituya a Sánchez. Esta es la referencia que hacen aquí a la dificultad, de acuerdo al procedimiento español, para hacer una moción de censura a Pedro Sánchez. Más cosas. Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, dijo recientemente al periódico El Mundo que una moción de censura era tan esencial como imposible. Pues eso, imposible por lo que lo es. Algunos, entre otras cosas, pues falta de carisma y falta de liderazgo. Feijóo se está demostrando en política nacional. Mira que a nivel regional tenía un cierto prestigio, probablemente porque no se le conocía suficientemente. En cuanto ha dado el salto a la política nacional, se le han visto las costuras por todas partes. Un tipo mediocre que no solo no ha sido capaz de aprovechar la coyuntura, la situación que le ponía encima de la mesa en bandeja llegar a la presidencia del gobierno, sino que está demostrando que no tiene capacidad, ni siquiera a nivel interno dentro de su propio partido, de liderazgo. Aunque algunos socialistas de alto rango expresan en privado su inquietud por las concesiones a los separatistas, solo un par lo hacen en público. Sánchez tiene un control férreo sobre su partido que se asemeja a un club de fans, dice un miembro. Bueno, Sánchez y cualquier líder de partido tiene un control férreo dentro de su partido. Ya está. Simplemente casos aislados, se podría decir, como el propio Feijóo, donde determinadas figuras prominentes dentro del partido que ya están fuera de la vida política, pero que tienen capacidad de influencia, le hacen la cama, le ponen palos en la rueda y él, que no tiene carisma, que no tiene capacidad de liderazgo, sufre por esas presiones de, digamos, ex líderes de su partido y de pesos pesados de su partido. Solo en esos casos se puede percibir cierta debilidad del líder. Dicho esto, incluso en esos casos en los que hay debilidad del líder, porque dentro del partido le están poniendo la cama, los diputados que pertenecen a ese partido votan como borregos todos lo que le diga Feijóo. Se deben a esa disciplina de partido. Disciplina de partido que, esto conviene recordarlo una y otra vez porque creo que no se sabe suficientemente, está prohibida por la Constitución. No se puede aplicar el mandato imperativo del partido a los diputados. Y es algo con lo que convivimos diariamente. Una mentira, de nuevo, lo que decíamos, una mentira que se ha opacado, porque ya es tan grosera, es tan evidente que asumimos que es así y ya nadie le extraña, pues eso es una de las muchas mentiras sobre las cuales se basa el sistema político, el régimen político en el que vivimos. Con lo cual, la frase de Sánchez tiene un control férreo sobre su partido, sí, pero no solo él. Cualquier partido, todos los partidos tienen un control férreo sobre todos sus diputados. Los votos pertenecen al partido, no a los diputados. Y eso lo que está haciendo, en última instancia, es robar. Lo que está haciendo en última instancia es sustraer la representación de los ciudadanos para que recaiga en el partido. Es el partido el que está representado en el Congreso, no los ciudadanos. Porque los diputados deben obediencia al partido y no a los ciudadanos. Lo hemos explicado en el vídeo de la representación política. Os lo dejo por ahí por si queréis echarle un vistazo a entender mejor qué es la representación política como concepto legal político. Seguimos con el artículo.
El primer ministro puede señalar logros. Venga, vamos a ver los logros de Pedro Sánchez. Desde 2018 ha aumentado el salario mínimo, bien, y ha reducido el abuso de los contratos temporales sin perjudicar al empleo, que está creciendo rápidamente. Bueno, aquí habría que hablar de la calidad del empleo y con la subida del salario mínimo lo que habría que ver es ponerlo en contexto con la inflación que hemos sufrido, con la subida de precios y habría que ver si el poder adquisitivo, efectivamente, si esa subida salarial se ha traducido en un incremento del poder adquisitivo, porque la sensación general que hay en España es la de que cada vez cuesta más hacer la compra, cada vez cuesta más pagar un alquiler y ya no te digo acceder a la compra de una vivienda. Con lo cual, pues bueno, sí, ha subido el salario mínimo, no se le puede negar, pero y está subiendo el empleo, pero que esto supongan grandes logros del gobierno, bueno, pues sin más. Ha ampliado la formación profesional, perfecto. Después de sufrir más que sus vecinos de la pandemia, la economía ha crecido más del doble que la media de la eurozona, ciertamente porque no porque no porque ha sufrido, precisamente porque ha sufrido más que sus vecinos, ahora está subiendo más. Si caes mucho más, es casi un efecto natural. Si caes mucho más, subes mucho más cuando estás en periodo alcista. Parte de ese crecimiento proviene de un auge pospandémico del turismo, correcto, que muestra signos de flaquear. Parte del Fondo de Recuperación de la COVID de la Unión Europea, millones de euros a cholón y gástatelo, 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 quema dinero, nos ha jodido, así un país crece. Pero crece en base a una mentira, crece en base a es como el enfermo que está moribundo y ya prácticamente le estás inyectando sangre en vena para mantenerlo vivo y extenderlo vivo unos días, unas horas más. Pero que en cualquier caso se agota en 2026, salvo que este nuevo plan de Draghi nos permita gastar los 800.000 millones de euros al año y que podamos seguir quemando dinero indefinidamente hasta que esto explote por algún otro sitio, y de una política fiscal expansiva que no puede durar. Por eso mismo, porque el gobierno, los presupuestos españoles, y en general los presupuestos, esto es un mal general del mundo occidental, vivir en déficit permanente y hacer crecer en base a incrementar la deuda sine die es un error que tarde o temprano nos va a terminar explotando en la cara. Ya estamos, creo, cerca de ese límite, pero parece que no se ve otra manera, otra posible vía para permitir el crecimiento sin depender del endeudamiento. No obstante, y esto es cachondo, eh, el mayor activo de Sánchez es una oposición ineficaz y dividida. Pues efectivamente, mira, a pesar de esos logros, lo que pone en comparación, el principal activo es que no hay nadie del otro lado. El principal activo de Sánchez es que al otro lado las alternativas son mucho peores. Tenemos a Feijóo, expresidente regional de Galicia, que ha tenido dificultades en el escenario nacional, por decirlo suavemente, dificultades en el escenario nacional. Tenemos a Vox, que está decayendo lentamente, se pinchó el globo de Vox va a venir a cambiarlo todo, Vox viene a salvar a España. Bueno, Vox ha venido a cargarse las autonomías y ahí está, cobrando de ellas. Vox ha venido a acabar con la corrupción y mira de dónde saca dinero para sus campañas y que no las declara. Chicos, cuando hinchas un globo y se te deshincha, pues te pegas una hostia. Es que te pegas la hostia porque basas tu promoción en cosas que no cumples. Y no vas a cumplir porque el propio sistema no está construido para que caigas en estos, no iba a decir errores, pero en estos delitos, en esta corrupción. Y, y efectivamente, si el PP, o lo que hace referencia, la posible dependencia del PP de sus votos parlamentarios significa que otros partidos la rechazan. Efectivamente, pues si el PP se alía con Vox, inmediatamente está expulsando de la alianza a un montón de otros candidatos, de otros partidos, y viceversa. Con lo cual, pues la aritmética no le sale a Feijóo con el actual Parlamento. Y ojo, aparece un nuevo partido patriota propagado por las redes sociales y llamado Se acabó la fiesta, amigo de la casa, que obtuvo el 4,6% de los votos en las elecciones de junio para el Parlamento Europeo. Y que ya sabemos lo que ha pasado con ese partido y con ese líder. No vamos a repetir, pero igual tenéis un vídeo en el canal donde hablamos sobre el caso de financiación del partido y del, al menos la corrupción moral, que ya hemos dicho que supone todo esto, y de repetir comportamientos de la partidocracia que el amigo Alvise decía que venía a cargarse. Vienes a cargarte la partidocracia y actúas como ella. Lo dijimos, lo actúas exactamente igual. Comercias con los votos que vayas a tener,
con lo cual ya directamente estás aceptando el mandato imperativo sobre todos tus diputados, quitando toda posibilidad de representación, que no la había en cualquier caso, pero tú refrendas el hecho de que en tu partido va a funcionar como todos los demás, partitocracia. Pues ya está, nos quitamos las caretas. Ya todo el mundo sabe a qué juego está jugando cada uno y a partir de ahí que cada persona tome sus decisiones. Pues eso, esa es, por acabar con ese párrafo, esa es la oposición. No te solo diría ineficaz y dividida, sino que diría corrupta. El pueblo, y lo veremos más adelante, que también hace mención a este elemento, el pueblo empieza a no creérselo más. Llegó Podemos, llegó Ciudadanos. Madre mía, que viene la regeneración de la democracia. ¿Dónde están hoy Podemos y Ciudadanos? Llegó Vox, llegó Alvise. Van a cambiar España, van a acabar con la corrupción, con la partidocracia, con las autonomías, con el Estado corrupto, con las duplicidades. Ahí están cobrando de las duplicidades. Chicos, el problema no es ya la oposición que esté dividida o que sea ineficaz. El problema es que este sistema se está agotando porque la gente empieza a ver dónde está la trampa y empieza a no querer tragársela. Muchos en Madrid creen que Sánchez puede durar un mandato completo hasta 2027, pero la falta de un presupuesto puede reducir sus opciones. Bueno, pues opinión, ya veremos lo que ocurre. Si la derecha sigue dividida en tres bandos y con la economía fuerte, es decir, si la economía mejora, que eso está por ver, hay indicios de recesión a la vista, puede verse tentado a convocar unas elecciones el próximo verano, piensa Cristina Monge, politóloga. Vale, pues lo mismo. Futurismo, futurología, bolas de cristal, las justas. Aquí hay que analizar hechos, como decimos siempre. Hechos, no opiniones. Su dependencia de los nacionalistas catalanes y vascos tiene un coste. Efectivamente, Sánchez ha roto una regla no escrita de que no se puede llegar a presidente del gobierno con los votos de partidos que no creen en la estabilidad y en la gobernabilidad del país, afirma Borja Semper, portavoz del PP. Ay, Borja, pobrecito mío. Primero ya se te descubres que, mira, no se puede llegar a presidente del gobierno con los votos de partidos. Son los partidos los que votan. Ya me estás reconociendo que son los partidos los que controlan el voto de todos sus diputados. Son los partidos. Es que, ves, es que negocias entre partidos. Cada uno de los diputados que hay en el Congreso tienen, no voy a decir opinión propia, porque no deberían tenerla. Tienen ese vínculo con sus votantes que les debería llevar a tomar una dirección de voto u otra en función del interés de su votante y no de lo que le transmita su partido, su jefe de partido. Pues Borja ya nos lo aclara en su frase. Acepta el voto de los partidos porque los partidos controlan en bloque el voto de todos sus diputados. Y luego, más allá de eso, aceptar los votos de quién. Pero tronco, pero si fuisteis los primeros en llamar vosotros a Junts, a ver si sonaba la flauta. Si vosotros habéis pactado con independentistas igualmente. Claro, en épocas pretéritas, épocas pasadas, en las que el independentismo no era, digamos, la preocupación principal, pero estaba. Y en base a esas épocas y en base a esos acuerdos que vosotros también firmasteis, es en base a eso a lo que se ha construido el independentismo que hoy sufrimos. Con lo cual, Borja, sois iguales. Sois iguales. Los bruscos cambios de opinión de Sánchez en materia de Estado, con el único fin de permanecer en el cargo, han contribuido a afianzar el cinismo público sobre la democracia española. Cambios bruscos de opinión de Sánchez. Bueno, cambios bruscos de opinión de Sánchez y de Rajoy, por ejemplo, y de Zapatero, que decían voy a hacer tal cosa y luego cuando llegas al gobierno haces la contraria. Igual que criticó Rajoy la subida del IVA que hizo Zapatero y apenas llegara él al gobierno hizo una subida aún superior. Por ejemplo, pero solo por poner un ejemplo. Y critico una cosa cuando estoy en la oposición y quiero llegar al poder, pero cuando llego al poder hago exactamente lo contrario de lo que había dicho. Cambios de opinión, cambios bruscos de opinión. Si es que esto está a la orden del día, pero ¿por qué pasa? La clave está en por qué ocurre. Ocurre porque una vez que llegas al poder, los ciudadanos no tenemos ninguna manera de fiscalizar y castigar estos cambios bruscos de opinión, que no son cambios de opinión, que es, de nuevo, interés político, interés partidista. Cuando, ni siquiera, cuando estoy en el poder, voy a hacer todo aquello que esté en mi mano para conservar ese poder. Y como sé que no hay nadie en la sociedad civil que tenga herramientas para castigarme por ello, y tengo bajo control legislativo, porque para eso ya llegué a los acuerdos que hubieran sido necesarios para llegar al Ejecutivo, y además sé que tengo al Poder Judicial totalmente controlado, porque los jueces que me pueden juzgar la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, los he nombrado a través de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que también he nombrado yo, pues está todo cerrado, está todo atado y bien atado. No tengo miedo a hacer lo que me salga del pijo.
Seguimos. Bueno, y el cinismo público, más que cinismo público, aquí lo que he dicho, lo que está sucediendo es lo que os comentaba, que poco a poco la gente se confía una vez en un partido y le pegan el palo, confía una segunda vez y le pegan el palo. La gente, creo, está empezando a abrir los ojos, está empezando a entender que algo está pasando aquí que no depende de un partido o de otro, que es más profundo el problema, es más profundo y es sistémico, del sistema, efectivamente, y que lo que hay que cambiar no son siglas, no son siglas, no son caras, no son nombres, es el sistema. Afirma haber acabado con la agitación separatista en Cataluña. Sin duda, su indulto en 2021 a los dirigentes nacionalistas encarcelados por el intento de secesión fue sensato, pero ha ido más allá de lo que muchos observadores consideran prudente. Ha debilitado el Código Penal. En documentos firmados con Junts y Esquerra, su partido respaldó la narrativa nacionalista de la historia reciente. Pues aquí habla, efectivamente, hace referencia al reconocimiento del lawfare y del uso de la justicia con intención política. Bueno, es decir, bien, no veo tampoco el ataque desmedido. El carácter general de la amnistía, que se aplica tanto a los alborotadores como a los políticos, y su estrecha aprobación sin mucho debate público, contradecían las recomendaciones de la Comisión de Venecia, un organismo consultivo europeo sobre el Estado de Derecho. Todavía enfrenta varios desafíos legales. Pues sí, está todavía en manos del Tribunal Constitucional, pero como sabemos cómo funciona el Tribunal Constitucional, en manos de quién está, y sabemos que es un tribunal político, fuera de la judicatura, que está compuesto por personajes elegidos a dedo por los partidos que van a respetar ciegamente aquello que el partido les dice. Y si no, como explicamos su actuación en el caso de los ERE. Pues porque es un tribunal político. Es la última instancia para salvar al político cuando el resto de mecanismos de salvar políticos corruptos no han funcionado. Siempre te quedará el Tribunal Constitucional. Seguimos. Sánchez también ha colocado a funcionarios políticos en puestos supuestamente independientes, como en el Tribunal Constitucional, lo que decíamos, y el Banco de España. Pero no se trata de que sean supuestamente independientes. A ver, para eso están las constituciones. Si un puesto debe ser independiente del poder político, entonces la Constitución debe dejar a las claras cómo será el procedimiento de selección, porque ahí es donde está la clave, del personal que debe ocupar esa plaza y asegurarse de que el poder político no puede, por acción o por omisión, interferir en esos nombramientos. ¿Está claro? Entonces, cuando dice que Sánchez también ha colocado a funcionarios públicos en puestos supuestamente independientes, ¿por qué deben ser supuestamente independientes? Si debieran ser independientes, si la intención es que fueran independientes del poder político, eso debe quedar reflejado en una constitución. Por eso decimos que la constitución, las constituciones en general y la que querríamos para España en el futuro, es una constitución que se centre sin ideologías, dejando totalmente fuera las ideologías, exclusivamente en definir las reglas del juego político, cómo separar poderes, qué elementos, qué cargos, qué puestos deben ser independientes y por tanto no debe haber injerencia del poder político y cómo se hace eso. Seguimos. Ha dado instrucciones al abogado del Estado para que demande al juez que investiga a su esposa. Y aquí tenemos entrecomillado. Tradicionalmente España ha sufrido de algunas debilidades en controles y contrapesos, dice nuestra amiga Elisa de la Nuez, activista por el Estado de Derecho. En los últimos años eso ha empeorado mucho. Elisa, no se trata de que haya sufrido algunas debilidades de controles y contrapesos. Es que no existen los contrapesos. Es que todo es una gran debilidad. Es que no existen. La única diferencia que puedes haber percibido en los últimos años es lo que comentaba anteriormente. El hecho de que la evidencia del abuso ahora se está haciendo mucho más clara. La evidencia de que no hay separación de poderes hoy eh, es mucho más visible. Pero esa ausencia de separación de poderes existe desde 1978. No es algo nuevo. La única diferencia es que hoy se ve más. El primer ministro no inventó la fragmentación política que hace que el país sea tan difícil de gobernar. No la inventó, pero ha contribuido a ella. Ideología, fragmentación y apelación al enemigo. O sea, yo apelo al miedo contra el enemigo político. Separo a la sociedad civil. Derechas y ultraderechas.
medios y pseudomedios. Es decir, estás dividiendo, estás segmentando, estás polarizando. Con lo cual, el primer ministro no inventó la fragmentación, desde luego que no, pero ha contribuido decisivamente a intentar que la sociedad se fragmente, se divida, se polarice en base a ideologías. Y eso es lo que luego se refleja en las elecciones. Podría argumentar que se está adaptando, perdón, podría argumentar que está adaptando el sistema político a las realidades cambiadas, especialmente en Cataluña. Otros ven un cambio hacia una confederación mal definida y ajustes tácticos mientras el país va a la deriva. Confederación mal definida, pues sí, muy mal definida. Ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, ya sabéis. Y aparte, no sé por qué hace la referencia prácticamente a la confederación, pero bueno, la federación como... Aquí confederación puede haber doble confusión. La primera es con el concepto de federación entendido como prudoniano, que no es una federación de estados, una federación a nivel político. La federación a nivel prudoniano, de estilo prudoniano, está hablando de comunidades, de individuos prácticamente, pero no de entes con personalidad jurídica, no de estados. Mientras que la federación, entendida desde la perspectiva política, estaría refiriéndose a la unión de dos estados de manera voluntaria mediante un pacto, y para eso hace falta que varios estados, con independientes entre sí y con personalidad jurídica, firmen un pacto de unión. Eso es una federación. Y luego puede ser de tipo confederal o de tipo federal. El tipo confederal es que quiere decir que allí donde no se define quién tiene la competencia, si el Estado o la federación que surge, cuando no se define quién tiene esa competencia, por defecto esa competencia va al Estado, a los estados individuales. Eso es la confederación. Cuando sí se define eh, a quién pertenecen las competencias que no estén explícitamente definidas en el pacto y esas no definidas van a la federación, es decir, al ente superior que reúne a los diferentes estados que se están reuniendo, entonces estamos hablando de una federación. No sé a qué se refiere en este caso con esa confederación mal definida, pero bueno, para que entendamos mejor qué queremos decir con federación, confederación y la diferencia entre federación política y federación de comunidades, de individuos, que es el estilo prudoniano. Y creo que con esto termina el artículo. Efectivamente, con esto terminaba el artículo. Chicos, ¿qué queréis que os diga? Yo no veo unas cuantas verdades, algo de opinión, alguna opinión con cierto sentido, algunas opiniones que se sacan de la manga sin mayor relevancia, pero eso de que hay un ataque despiadado, un ataque, ya no recuerdo los calificativos, contra Sánchez, aquí lo único que hay es la capacidad de decir la verdad que tiene un medio que sea mínimamente independiente del poder político. Y por eso, señores, por eso es tan importante garantizar que el poder político no se inmiscuye en la libertad de prensa y la libertad de opinión. Imaginaos lo que ocurriría si ningún medio en España tuviera la capacidad de poder decir estas cosas, poder decir lo que yo estoy diciendo ahora mismo en este canal. El día que acabemos con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, acabaremos con las opciones que tengamos de una revolución política que haga que caiga este sistema corrupto, que caiga esta partitocracia y podamos avanzar hacia una democracia formal, con separación de poderes y con representación política. Por ello, os pido que, por favor, apoyéis al canal, que apoyéis, que os inscribáis a la Junta Democrática, que participéis en nuestros actos, estar atentos porque tenemos novedades que pronto haremos públicas y creo que serán de vuestro interés. Dadle a me gusta, compartid y nos vemos en el siguiente vídeo. Salud y libertad política para todos.